Entonces vamos a ver que podemos tener dos miradas con respecto a esta situación. La mirada reduccionista, que ve solamente en una relación lineal de causa-efecto, en donde vemos el virus como el enemigo, el que nos va a aniquilar, que tenemos que a toda costa destruir, y que lo consideramos como la causa del problema. A una visión integrativa, en donde realmente miremos cuál es el origen, la causa de lo que está sucediendo y lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad con las diferentes pandemias que han ocurrido, donde todo es un círculo, una red integrada de la vida, en donde el hombre, al interrumpir ese ciclo, esa armonía, ese equilibrio de esa red vital, es realmente el causante. Somos los causantes realmente de que se generen estos desequilibrios y que conlleven a estas situaciones que estamos viviendo hoy en día. Y si no aprendemos de ello a través de esta experiencia, pues vamos a seguir teniendo las mismas experiencias en el futuro, como ya históricamente ha sucedido. Entonces no vamos a mirar tampoco el concepto de los virus como solo patógenos, sino como simbiontes, como colaboradores en los procesos de evolución de la vida. Para nosotros, desde el enfoque de la geomedicina, como vamos a ver, el término de patógeno tiene que ver es en la interacción entre esa entidad que llamamos virus y la respuesta del huésped. Entonces, no es tanto el virus como tal el causante de la enfermedad, sino cómo respondemos desde nuestro sistema biológico a essa interacción con este elemento que llamamos virus. No hay una competencia, sino una cooperación. Esos son los nuevos, las nuevas teorías con respecto a la vida. Los virus no han sido a lo largo de la historia de la Tierra elementos que han extinguido la vida, todo lo contrario, han sido fundamentales, como vamos a ver, para diversificar la vida. No conoceríamos las diferentes especies que hay en el planeta, desde bacterias, plantas, animales, si no fuera por el papel que los virus han desempeñado en la Tierra. Entonces nos enfrascamos en una guerra y no en una convivencia realmente. Entonces es lo que quiero que aprendamos al terminar esta charla, de que tengamos una mirada diferente, teniendo pues todas las medidas de precaución, pero bajándole ese nivel a la angustia, al estrés y al miedo. Entonces vamos a mirar en qué punto de ese proceso del origen de la vida y su evolución se encuentran los virus. Inicialmente, pues antes de que la vida surgiera, hablamos de lo que es el nivel prebiótico. Y ese nivel prebiótico corresponde entonces a lo que vamos a ver más adelante, el reino mineral. Las moléculas inorgánicas son las primeras estructuras que surgen en la Tierra, y se ha encontrado que las arcillas y los cristales de ello tienen propiedades muy similares a las moléculas biológicas, que tienen la capacidad de autorreplicarse. A partir de las arcillas, es muy probable que la vida o las moléculas orgánicas se hayan comenzado a ordenar, a organizar. Las moléculas orgánicas fueron inicialmente simples, monómeros, dímeros, oligómeros, pequeñas uniones de estructuras moleculares, hasta generar estructuras mucho más complejas, polímeros, nucleótidos, ya el mundo del ARN, que corresponde a este virus, del coronavirus, proteínas, que luego pasaron a conformar entonces el mundo del ADN, y a partir de allí, esta estructura del ADN se encapsuló en partículas organizadas complejas, que podríamos hablar que fueron los primeros elementos o entidades que aparecieron en la Tierra, que serían los virus. Y a partir de allí de los virus, vamos a ver más adelante
se evolucionaron hacia organismos mucho más complejos que serían los procariotas, luego los eucariotas, o sea, los que tienen núcleo, y luego ya toda la vida como conocemos. ¿Qué es realmente un virus? Un virus podemos decir que es una entidad biológica, porque está conformada por moléculas orgánicas, pero que todavía la ciencia no la puede definir en qué punto taxonómicamente la podemos ubicar dentro de los reinos. Porque cuando el virus está inactivo, se parece más a un mineral, es un cristal. Pero cuando está activo, es necesariamente que ese virus esté dentro de una célula hospedera, dentro de un huésped, donde utiliza la maquinaria celular de ese huésped para reproducirse. Vamos a ver entonces por qué lo hace, cuál es el papel de los virus de entrar a organismos y generar en ellos una recodificación genética. Porque ¿qué es un virus? Es una pequeña partícula de un código genético, ADN o ARN, que entra al núcleo de una célula para introducir allí una información y generar, desde el concepto evolutivo que vamos a ver más adelante en la geomedicina, un cambio de adaptación de esas especies a los procesos de modificación que está teniendo la Tierra para adaptarnos a ellos y antes, por el contrario, no aniquilar las especies. Bueno, entonces vamos a mirar las teorías de la geobiogénesis, que es el aporte que se ha dado desde la geología de cómo puede haber surgido la vida. Y se teoriza de que en fuentes hidrotermales, en el fondo del mar, o en las superficies de arcillas, o de algunos minerales como la pirita, que tienen unas cargas electrostáticas, fueron allí el punto inicial donde las moléculas orgánicas, por atracción debido a esas cargas que tienen la superficie de los minerales, de atraer otras moléculas, pudieron allí empezar esas moléculas a ordenarse, a organizarse y a unirse, formando cada vez moléculas más complejas. Eso es lo que llama polimerización. Hay varios científicos que han venido estudiando, como en el Instituto de San Diego, la polimerización de moléculas orgánicas sobre rocas. Se ha postulado que las más importantes que pudieron dar origen a ese proceso de organización de las moléculas orgánicas fueron las arcillas y las piritas, que son minerales de azufre y hierro. Para Carl Smith de la Universidad de Glasgow nos dice, y él postula, de que los primeros organismos vivos fueron los minerales, porque las arcillas, como vemos acá, la caolinita y otras arcillas, tienen la capacidad de formar cristales, de reproducirse, generando otras arcillas hijas que copian los defectos que tienen los cristales de arcilla madre. O sea que cumplen uno de los requisitos para considerar una molécula autorreplicante, que es el autoensamblamiento, la capacidad de repetir estructuras similares a las iniciales, en las mismas condiciones. O sea que hay como un proceso de transmisión de una codificación genética entre los cristales de arcilla. Por eso se propone que el primer, digamos, ADN o gen fue un gen mineral. Nosotros en geomedicina lo llamamos entonces el ADN mineral, como vamos a ver más adelante. Las arcillas tienen también una capacidad, una propiedad que se ha hecho algunas experiencias con ellas de colocar moléculas en presencia de arcillas y controlando la temperatura y la humedad. Ellas tienen la propiedad de ser catalizadoras, o sea, de estimular la duplicación y el ensamblaje del ADN y el ARN, como vemos acá. Y como la Tierra, el 90% de la corteza terrestre son cristales de cuarzo y arcillas que se van con un proceso de meteorización conformando, podemos decir que la Tierra en su conjunto es una gran maquinaria cristalizadora de arcilla que están en un proceso de transformación continua y que eso, desde este punto de vista, desde la teoría
de la evolución desde los minerales va a influir en la evolución de moléculas orgánicas como el ARN y el ADN. Muchas de las proteínas, como vemos acá, también se postula que las proteínas que tienen como una rotación, los aminoácidos, todos hemos oído hablar de L-aminoácidos o D-aminoácidos, para dar ese giro en la vida, porque los aminoácidos, para ser parte de los organismos vivos, tienen que ser leógiros, o sea, girar hacia la izquierda. Y las postulaciones que se dan para que eso hubiera ocurrido en los primeros momentos de la vida fue en superficies de cristales como el cuarzo, que tienen una orientación, como vamos a ver acá, leógira, o también para otras moléculas de estrógenos. Entonces, mirando esto y para ir contextualizándonos, inicialmente lo que se formó o se forma en cualquier planeta es los cristales inorgánicos, y ellos dan la posibilidad de que en su superficie se puedan ordenar y generar cristales orgánicos. Y el primer cristal orgánico que tiene una estructura más o menos ordenada serían los virus. Entonces los virus serían la primera expresión, digamos, de la vida en la Tierra. Hay varias teorías que nos muestran que inorgánicos tienen las mismas estructuras espaciales de los virus. Por ejemplo, este es un virus. Los virus se clasifican de acuerdo a su forma externa. A ver, por aquí hay una persona que está hablando. ¿Cuál será? Por favor, tener en silencio los micrófonos. Sí, para no buscar aquí en detalle los que están hablando, para que, por favor, no nos interrumpan la charla. Bueno, los cristales inorgánicos tienen una estructura espacial que obedece a ciertos patrones de simetría, de organización espacial de esos átomos. Acá vemos un cristal de pirita que tiene una simetría icosaédrica o icosaedral que es similar a la de los virus. Los virus, la cápside, que es la parte exterior de ellos, esa envoltura, de acuerdo a su simetría se clasifican los virus. Y básicamente existen dos tipos de simetrías cristalinas en los virus. Una lineal y otra en forma y cómo sería la fotografía de algunos, electrónica de algunos de los virus con sus formas espaciales icosaédricas. Simetría icosaedral similar a la de algunos cristales o minerales, como la galena, la pirita y la chunguita. Esto es muy interesante porque el virus, que en este momento pues nos tiene en esta situación, tiene una simetría de forma icosaedral, similar a estos minerales. Y vamos a ver más adelante cómo podríamos entonces abordar terapéuticamente, desde el principio de la geomedicina, poder neutralizar de alguna manera la expresión de este virus en nuestros sistemas biológicos. Vemos acá entonces también una comparación entre lo que es las moléculas orgánicas, como las proteínas, las enzimas de algunos virus, y los cristales inorgánicos. Entonces vemos que la vida como tal se manifiesta a través de estructuras cristalinas. Y por esa razón es importante el aporte que vamos a dar nosotros desde la geomedicina. La vida es un cristal. Una de las teorías para explicar cómo surgieron las células eucarióticas, o sea, las células con núcleo, que a partir de ahí se formaron todas las demás formas de vida más complejas, fue que el núcleo de esa célula fue una endosimbiosis, o sea, que un virus entró a una estructura celular y conformó lo que sería el núcleo de esa célula. Algunos de los aportes que se han dado para esta teoría es porque se encontró de una manera relativamente reciente un virus muy grande que inicialmente se pensó que era una bacteria por su tamaño.
se llama el mimivirus, que tenía la capacidad, tiene alrededor de 1000 genes que pueden codificar para formar proteínas, para formar lípidos, para formar carbohidratos, para autorreplicarse. Lo único que no tienen es códigos para proteínas ribosómicas, que son las que ayudan a que ese virus pueda entonces reproducirse y elaborar ese tipo de proteínas. Necesitan de todas maneras la maquinaria celular, pero ya es un virus demasiado complejo que ha llevado a que incluso se pueda hipotizar que hay un nuevo reino, aparte de los 3 reinos, que sería el reino viride, o de los virus, ¿cierto? Como para ponerlo allí en contexto. Y a partir de ahí, de esa endosimbiosis, de esa relación simbiótica, de cooperación de ese virus para generar la vida, a partir de ahí se evolucionó toda la vida que conocemos en la Tierra. Por eso algunos investigadores hablan de que somos colonias gigantescas de genes simbióticos. Miren ustedes nomás, para hablar de la dimensión de los virus, que estamos empeñados en esta carrera por destruirlos. Y no nos damos cuenta que es imposible. Aparecerán nuevos virus, los virus están allí antes que nosotros, y si nos empeñamos a destruirlos en vez de cambiar nuestra forma de relacionarnos con la vida y con esa red que conforma nuestro planeta, pues vamos a siempre a perder la guerra que estamos declarándole a los virus o a los microorganismos. Miren ustedes que el número de virus en la Tierra es 25 veces más que el de las bacterias. Hay 100 millones de tipos diferentes de virus. Solamente 1 litro de agua de mar contiene 10.000 millones de diferentes tipos de virus. Y la inmensa mayoría de los genomas, de los códigos genéticos de los animales y vegetales están formados por virus endógenos. Y investigaciones desde el año 2000 nos hablan de que el 10% del genoma humano está formado por retrovirus endógenos. O sea, por esos virus que han sido parte de ese proceso de la evolución. Entonces, nosotros desde un contexto de la geomedicina hemos planteado una teoría evolutiva que la llamamos la evolución adaptativa, integrada y autorregulada. O sea, que nosotros somos una red, una matrix, que estamos conectados, no solamente nosotros como seres vivos, que lo llamamos la biosfera o la red genómica biótica, sino que estamos interconectados con una red genómica viral, que llamamos la virosfera, y con una red genómica mineral, que llamamos la litosfera. Entonces, aquí hay una interacción en las cuales en esta red, cualquier cambio adaptativo que se deba generar dentro de nuestro planeta va a pasar a través de estos procesos para que desde la lectura que hacen la red genómica mineral, los cristales, como estructuras que son informativas, que reciben información del entorno, lo pasan a la red genómica viral y de ahí a la red genómica biótica de toda la biosfera, de toda el resto de la vida en la Tierra. O sea que los virus muchas veces son mensajeros para adaptarnos a cambios, tanto cósmicos como telúricos en nuestro entorno, en nuestro ambiente, como vamos a ver más adelante, que de otra manera, si no se adaptara la vida a través de este proceso, sí se extinguiría. Muchos de los investigadores en este campo, como Patrick Fortier, nos dicen que estamos continuamente, todos los seres vivos, sufriendo una lluvia continua de genes víricos, que quedan ahí en reserva en nuestra estructura genética para enfrentar fuerzas evolutivas que todavía nuestro sistema inmunológico no está adecuado para hacer frente a esos cambios evolutivos, como vamos a ver más adelante. En esta teoría de la geomedicina, de la evolución adaptativa, integrada y autorregulada, hablamos de 3 tipos de transmisión. Vamos a ver, porque no es tema pues de esta charla, hablar de todo el contexto de esta teoría, de este planteamiento, es que cuando existen cambios rápidos que necesitan las especies
en la Tierra para adaptarse a las transformaciones bruscas del planeta es a través de los virus, que se generan esas adaptaciones para que ingrese ese código informativo al ADN, a los genes de los seres vivos, para poderse adaptar en su sistema inmunológico a esos cambios y transformaciones bruscas del planeta. Vamos a ver qué está pasando en este momento en la Tierra y en el cosmos para poder entender. Los virus, entonces, han cumplido muchos papeles dentro del ecosistema. Regulan las poblaciones. Es necesario para que el plancton, los virus, puedan activar la fotosíntesis y poder transformar el CO2 en oxígeno. El gran pulmón de la Tierra no son los árboles ni los bosques, sino el plancton que hay en los mares, que es lo que hace que podamos regular el efecto del carbono en la atmósfera terrestre. También los virus son importantes, esas partículas, para condensar las nubes y regular el clima en el planeta. Es necesario para todos los ciclos de nitrógeno, de hidrógeno, de oxígeno y de carbono en la Tierra. Es necesario porque los virus infectan casi el 50% de las bacterias y producen entonces una lisis bacteriana en los suelos para que todos esos nutrientes que liberan las bacterias generen un enriquecimiento del suelo y de las aguas para generar más vida. O sea que miren ustedes que los virus son los agentes más activos para diversificar la vida en la Tierra y son responsables de las adaptaciones y del cambio, de la especiación, o sea, formar y generar nuevas especies de vida en la Tierra, en nuestro planeta. Se han encontrado más de 1000 secuencias genómicas en 37 tejidos humanos correspondientes a retrovirus. Y lo primero que ocurrió, que es importante, un dato interesante, es que para pasar de los animales que no tenían un sistema inmunológico organizado, hubo un salto evolutivo para generar un sistema inmune, y ese salto evolutivo fue dado por retrovirus endógenos, que, digamos, entre comillas, infectaron las células de la vida en ese momento para poder generar un sistema inmune que pudiera adaptar a esas nuevas formas de vida, a esos cambios adaptativos del entorno. Igual, para pasar a hacer el salto evolutivo de los mamíferos no placentarios a los mamíferos placentarios, también fueron virus que dieron el origen, la codificación genética para la formación del trofoblasto, la placenta, y para la inmunosupresión, para que el cuerpo de la madre no rechazara su propio engendro, el feto. También el desarrollo del cerebro mamífero, muchas de las áreas cerebrales también están implicados ahí en la evolución del cerebro y el cerebro humano a los virus. Lo mismo que el desarrollo embriológico. Entonces miremos que no estaríamos acá y no habríamos alcanzado este proceso de desarrollo evolutivo sin el papel de los virus. Pero, ¿qué ha pasado? De que hemos roto ese equilibrio de ese entorno, de esa red que hemos hablado hasta el momento, y obviamente, como vamos a ver enseguida, pues eso ha generado que al romperse ese equilibrio se generen entonces las infectaciones masivas. Hay otras pandemias que la humanidad ha atravesado que han sido incluso más desastrosas que la que estamos viviendo en la actualidad, como la pandemia en 1918, la gripe española, por el virus H1N1, que mermó a la humanidad casi en una tercera parte, 40, 50 millones de personas murieron. Fue en un escenario donde fue la Primera Guerra Mundial, la población estaba sometida a altos niveles de estrés, condiciones precarias hidrosanitarias, hacinamiento, trincheras. Entonces, obviamente, las condiciones del huésped, que vamos a ver que es lo más importante, llevaron a que su sistema inmunológico, en respuesta
al virus, entrara en un estado de alta letalidad. En otra de las pandemias, la gripe asiática en el 57, también mató 2 millones de personas, pero allí también hubo un hacinamiento de aves de corral que rompió esa barrera de especies y permitió que saltaran virus de especies que solamente habitan en ellas al hombre. La sobrepoblación urbana, las condiciones sanitarias precarias también fueron otras de las condiciones que llevaron a que aparecieran estas pandemias. Y la del 68, 1 millón de personas, también en ese mismo escenario, fue la gripe de Hong Kong. Pero miren ustedes que le tenemos temor a los virus y pensamos que nos van a aniquilar, que van a acabar con la especie humana. Pero miremos desde otros escenarios cuántas vidas ha cobrado otras pandemias, los conflictos armados, que suman solo en el siglo XX 90 millones de muertes. Esto es un dato actualizado de la OMS. Mueren al año de 10 a 12 millones de personas por hambre y 8.500.000 son niños. Y en accidentes de tránsito mueren al año de 1 a 1.3 millones de personas. Es otra pandemia. Entonces, lo diferente con respecto a lo que está pasando hoy en día en la información es que los medios de información lo que hacen es generar un oleaje también pandémico de miedo, porque no están todos los días contabilizando los muertos que ocurren en todo el mundo. ¿Por qué no contabilizan los muertos que habrían todos los días por enfermedades cardiovasculares? Mire que en el año mueren 18 millones de personas por problemas cardiovasculares, 10 millones de personas por cáncer, mueren 1.500.000 personas por SIDA, por malaria mueren de 500.000 a 1 millón al año, por la gripa, por la influenza, mueren entre 500.000 y 800.000 personas al año solamente en periodos estacionales. Pero como acá los medios son, digamos, los amarillistas y se alimentan de eso precisamente, pues entonces nos van a generar un oleaje mediático de información que nos lleva a generar miedo, que como vamos a ver ahora, es contraproducente. Entonces mire que los medios científicos descubren un virus, encienden la alarma de pandemia, la Organización Mundial de la Salud entonces comienza a tomar decisiones, a definir cuál es un nivel de pandemia, los medios políticos comienzan a hacer un control social como el que estamos viviendo, declarar estados de emergencia, los medios masivos de comunicación empiezan a difundir morbosamente, de una manera aterrorizante, toda esta información, magnifican la situación. También si vemos a las películas, entonces el entretenimiento muchas veces películas apocalípticas del fin del mundo, y al final de todo esto, quien se beneficia más en la industria farmacéutica, por la pandemia del miedo también. Aquí lo vemos ejemplificado. Mire, por ejemplo, que en la pandemia que ocurrió hace 10, 11 años, en el 2009, el virus H1N1, la Organización Mundial de la Salud declaró que en el mundo se iban a contagiar 2.500 millones de personas e iban a morir entre 3 y 7 millones. Al final, murieron entre 150.000 a 575.000 y se contagiaron entre 700 y 1.000 millones de casos confirmados. O sea que fue un pronóstico muy desfasado que generó una oleaje de miedo. Y precisamente el Consejo de Europa abrió una investigación por estos puntos oscuros del manejo y la gestión que le hizo la Organización Mundial de la Salud a este tema de este virus. Miren ustedes que este virus ocurrió, esta pandemia, en el 2009. Yo mirando cuál fue la diferencia entre este virus y el actual. En que en el 2009 apenas Facebook tenía 4 años de haber montado su plataforma. O sea, había muy pocas personas inscritas a Facebook.
Instagram solamente apareció en el año 2010. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que tenemos una información masiva por Facebook y por Instagram que hace que el mundo entero en cuestión de instantes se entere de todo lo que pasa. Y eso nos ha generado también en esta situación una pandemia mayor de miedo. Entonces, las consecuencias del miedo llevan a un estrés social que aumenta, como vamos a ver desde el punto de vista fisiológico, la vulnerabilidad a las infecciones, a que el sistema inmune baje su capacidad de respuesta y reacción y produce una mayor contagio. Estigma países, regiones con comportamientos xenofóbicos. Y hay algo que está ocurriendo actualmente también. Fuera del aislamiento social al que estamos sometidos, que es necesario de todas maneras porque hay que prevenirnos, puede llegar a generar una nosofobia, que es el miedo a que cualquier persona que vamos en la calle nos vaya a enfermar. Entonces empezamos a tenerle miedo al contacto humano y nos vamos a distanciar, quién sabe por cuánto tiempo más socialmente, humanamente, y vamos no solamente a tener comportamientos xenofóbicos como han ocurrido ya en redes sociales contra el pueblo chino, sino también entre nosotros mismos. Igualmente, hay una profundización en las crisis económicas que pueden llevar a que haya pérdida de muchos puestos de trabajo y que eso puede llevar a generar hambre. Esa situación puede llevar a que las personas entren en otro nivel de estrés adicional que pueden llevar incluso a que se desencadenen otras enfermedades o se empeoren otras enfermedades crónicas degenerativas como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, las enfermedades metabólicas, el cáncer, y que también vayan a causar en el tiempo mortalidad, que no lo vamos a ver mediáticamente en este momento. Y colapsan los sistemas obviamente de salud. Entonces miren dónde está la situación, qué sucede realmente cuando ocurre una emergencia de un virus en una comunidad, en este caso en la población mundial. Para que se genere entonces una pandemia, una infección, se necesitan tres componentes. Primero, lo que llamaríamos de pronto el agente infectante, que sería el virus, el entorno y el huésped. Vamos a mirar entonces cuál es lo más importante dentro de esta tríada para generar entonces una patología como tal. Si el virus en sí, el entorno o el huésped. La contagiosidad depende del virus, o sea, la capacidad que el virus tenga de propagarse, como en este caso, el coronavirus tiene una capacidad de entrar, como vamos a ver ahora, a través de unos receptores que se encuentran en la mucosa del árbol respiratorio superior, o sea, en la nariz, en la garganta, y por eso es tan fácilmente contagioso, a diferencia de otros virus, como el virus anterior de la gripe H1N1 o del SARS-CoV-1, que los receptores o la infección básicamente es en el tracto respiratorio inferior, en los pulmones. Entonces, no es tan contagioso. Pero la propagación depende del medio, del entorno y la gravedad del huésped. O sea, vemos que el 80% de la población infectada o no tiene síntomas o son muy leves. El 15% tiene síntomas moderados a severos y el 5% tiene situaciones críticas. Y ese 5%, el 3 al 4% mueren. La mortalidad por este virus, si tomamos en cuenta toda la población que no tenemos registros, porque no se le hacen pruebas a toda la población, pero se supone que en este momento el 10% de la población mundial está contagiada. Si se le hiciera pruebas, la mortalidad por este virus solamente alcanzaría el 0.4% como mortalidad total, que es la mortalidad parecida igual a la de la gripe estacionaria. Entonces vamos a mirar por qué los virus hacen salto de especies. Normalmente cada especie tiene una población de virus que a esa especie, digamos, están adaptados a ellos y no generan muchas patologías. Pero cuando hay un hacinamiento por la manera en que el hombre
pues hace su producción agropecuaria, hay un salto de especiación, o sea, virus que saltan de aves silvestres a aves de corral, de ahí incluso de aves de corral a porcinos, de ahí a humanos y animales silvestres también al humano. Entonces, ese salto de especie básicamente ha sido generado por las malas prácticas agropecuarias. Miren ustedes que en China en este momento están creando granjas verticales, o sea, donde crían cerdos y aves en un edificio de 9 pisos, donde están totalmente hacinados todos esos animales. ¿Qué pasa cuando hay una población alta de animales? Pues hay una mayor probabilidad de que generen mutaciones de virus y que hayan saltos también de especies de esos animales a los humanos. Mire que en la historia reciente, desde el 1982, han emergido diferentes tipos de virus y van a seguir emergiendo más. Entonces el problema no está en los virus como tal, sino en la manera como nosotros rompemos ese equilibrio. Entonces el causante realmente es la humanidad. O sea, yo llamo la atención a que este tiempo de aislamiento sea un momento adecuado para que nosotros nos confinemos, pero dentro de nosotros mismos, una mirada hacia nuestro interior, y que cada uno haga una reflexión muy personal de cómo puede aportar para que la vida sea diferente a partir de esta experiencia. Que no salgamos de nuevo dentro de 2 o 3 meses a la carrera desenfrenada que hemos tenido en la vida anterior. O sea, esa vida agitada de correr y de pensar que solamente esa búsqueda del placer, del dinero, del poder, es lo que realmente es la vida como tal, sino que es la normalidad. A mí me pregunta mucha gente, ¿cuándo vamos a volver a tener una vida normal? Y yo les digo, y la vida que estás viviendo en este momento no la consideras como una vida más normal que la anterior. Ahora tenemos la posibilidad de poder compartir con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Podemos tener la oportunidad de hacer una pausa, de reflexionar, de darnos tiempo, de no tener una vida tan agitada. Para mí, esa sería la vida normal, de poder respetar al entorno, de mirar hacia nuestro entorno y ver cómo la tierra se está limpiando, los ríos se están purificando, la atmósfera se está descontaminando, cómo los animales están volviendo otra vez incluso hasta ocupar espacios urbanos, a reclamar espacios que les hemos ido robando y quitando. Entonces miren que esas condiciones del entorno son las que nosotros hemos ido alterando y por esa razón hemos estado en esta situación. Hemos alterado los ecosistemas, los virus han sido los que han generado la multiversidad y nosotros, por el contrario, somos peores que esos virus porque hemos generado pérdida de la biodiversidad. ¿Cuántas especies hemos nosotros como hombres ya destruido de vida en la tierra? La tala de selvas, de bosques, intensificación de la agricultura, el cambio climático, las condiciones hidrosanitarias, los conflictos armados, la pobreza, el hacinamiento, el comportamiento humano, la drogadicción, la promiscuidad sexual, todas esas conductas que nos llevan a ser una sociedad enferma y que realmente enfermamos a la tierra. Miren ustedes entonces las condiciones del huésped. Para que el virus entre y nos genere una letalidad, que es a lo que le tenemos miedo a morir, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro sistema inmunológico, para resumirlo, tiene, digamos, 2 tipos de células. Unas células que llamamos colaboradoras, que son las que inician una respuesta inmunológica. Entonces ahí este tipo de células, que es el sistema TH1 y TH17, que genera una gran cantidad de moléculas o sustancias que van a generar procesos de defensa, de donde vienen la inflamación, la inmunidad celular. Y acá otro tipo de células TH2 que van a generar otro tipo de moléculas que llamamos citocinas que generan la inmunidad humoral. Pero este tipo de respuesta, que sea una respuesta inicial,
a cualquier tipo de agresión, en este caso hablemos del virus, tiene que tener una contraparte que serían las células reguladoras, que son las que permiten que no se desborden estas respuestas. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro sistema inmunológico, cuando estamos sometidos a una gran tensión, y como vamos a ver, el miedo como tal, donde la vida está en alarma, en peligro, entonces nuestra emoción envía un mensaje a nuestro sistema de vida, a nuestra biología, a nuestro sistema inmunológico, de que produzca toda la cantidad de respuestas, así sean desbordantes, para no aniquilarnos, entre comillas, para destruir el agente invasor, porque tenemos miedo a morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema inmune obedece al mensaje de la mente también, que es lo que yo quiero enfocarme, y comienza a generar una sobreproducción de todas estas citoquinas, tanto TH1, TH2, TH17, que producen la tormenta citoquímica, que es un descontrol tal que altera todas las respuestas orgánicas y lleva a una falla multisistémica, de lo que está generando en este momento la mortalidad en las personas que tienen las infecciones graves por el virus. Entonces, ¿cómo podemos nosotros colaborar a que este sistema inmunológico, como ocurre en el 80% de las personas que tienen la infección, pero que no tienen síntomas o que tienen muy pocos síntomas? Porque ese virus en el 80% de la población no da síntomas o muy leves, porque su sistema inmunológico está en equilibrio, está en armonía en esta respuesta. En la respuesta inicial permite que el virus no se reproduzca en la proporción para generar una sobrepoblación viral, permite que el virus cumpla su papel como código informático adaptativo a nuestra especie, como ya hemos visto anteriormente, y que siga su proceso normal. Entonces, hay otros factores que están influyendo a que nuestro sistema inmunológico se altere. Vamos a ver cuáles son. El estrés, y dentro de ellas el miedo, que activa el eje hipotálamo y juez suprarrenal, produciendo altos niveles de cortisol, de adrenalina, que son inmunosupresoras, que nos favorecen la infección viral. Se altera esa respuesta del sistema inmunológico, hay un desequilibrio entre esas interleuquinas que producen entonces la tormenta citoquímica, hay alteración en la reparación del ADN, en la producción de neurotransmisores. Entonces, el estrés y el miedo nos lleva antes a ser más vulnerables a la infección o a tener una respuesta inapropiada que puede conducirnos realmente antes a la muerte. Las toxinas, si un virus nos coge en nuestro sistema biológico ya intoxicado, si estamos llenos de toxinas por nuestra mala alimentación, por no hacer ejercicio, por la contaminación que le hemos generado al ambiente, por toda la industrialización, entonces esa carga tóxica nos va a volver más vulnerables. Y va a ser lo mismo, va a generar procesos de inmunodeficiencia, de desequilibrio en la respuesta inmunológica, de aumentar estos complejos inmunes, porque cuando hay mucha cantidad de toxinas, el sistema inmunológico ya está generando una sobrecarga de anticuerpos que pueden generar también una sobreestimulación del sistema inmunológico cuando entra algún tipo de microorganismos y va a generar una sobrecarga inmune, que es lo que está pasando también en las muertes por el virus actual. También las toxinas dañan todo lo que son las enzimas antioxidantes, las enzimas que nos defienden y que generan todo lo que son las reparaciones a nivel celular. Y por último, en el huésped también una mala nutrición, un desorden nutricional nos va a llevar también a esta misma situación. Entonces, ¿qué pasa? De que para nosotros lo más importante de este enfoque, como vamos a ver, no es tanto el virus como tal, sino la respuesta del huésped. Entonces, desde esta contextualización, los gérmenes son la consecuencia de un terreno tóxico.
bien sea por toxinas que vienen del exterior o por toxinas que vienen de nuestro interior. Y aquí yo hablo de las toxinas emocionales y mentales. Entonces, esa carga tóxica y antigénica es la que nos predispone a una respuesta inapropiada o a tener un contagio mucho más fácil a cualquier tipo de germen, en este caso el virus. Y esa respuesta inflamatoria que suponemos que es desencadenada por el virus no es más que una respuesta del huésped para adaptarnos a esa carga tóxica y entrar en un equilibrio con ella o eliminarla. Pero si nos coge en las condiciones que ya hemos dicho, pues vamos a tener una respuesta inflamatoria exagerada que nos lleva entonces al desborde y a la muerte. Entonces, el enfoque terapéutico debe ir a eliminar la carga tóxica y mejorar la parte nutricional del paciente. Miren ustedes, desde el abordaje terapéutico de la geomedicina, ¿qué está pasando en este momento en la Tierra? Que nos da la explicación de por qué ocurre la aparición de estos virus. Primero, en este momento está ocurriendo una desviación del polo magnético de la Tierra hacia Siberia, y eso hace que se reduzca el campo de protección que tiene la Tierra para que radiaciones que provienen del cosmos entren a la Tierra, como las radiaciones de tipo gamma o las radiaciones X de alta energía, que son ionizantes, que pueden dañar el material genético y producir mutaciones, incluso a nivel de virus. Estamos entrando en un tipo de mínimo de actividad solar y estamos empezando un máximo de actividad solar. En esos puntos donde hay un mínimo y un máximo de actividad solar, se altera el campo magnético de la Tierra y también se predispone a que entren esas radiaciones cósmicas que pueden generar mutaciones y alterar la respuesta de nuestro sistema inmunológico. Y recientemente, también desde el año pasado, se encontró que el centro de la galaxia, de la Vía Láctea, donde pertenecemos nosotros, tiene una mayor actividad, lo cual está dando una radiación mucho más alta de esos rayos X y rayos gamma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el campo magnético de la Tierra, como un escudo de protección, evita que ingresen esos rayos cósmicos, desviándolos alrededor de la Tierra. Pero cuando se debilita el campo magnético de la Tierra, por tormentas solares, por desviación del eje magnético de la Tierra, por esa radiación cósmica, entonces penetran a la Tierra y eso genera alteraciones a nivel de las células y específicamente el ADN. Miren ustedes que los climas también han estado en relación con estos picos de máxima actividad solar o de mínima actividad solar. Cuando ocurren poca actividad solar, hay aumento en la actividad de los rayos cósmicos, o sea, penetran más rayos cósmicos a la Tierra cuando el Sol tiene poca actividad. Y eso, entonces, puede generar impactos en la vida en la Tierra. En este momento, por ejemplo, nosotros en el 2020 estamos en un punto de mínima actividad solar. Y lo mismo en la pandemia del 2009, también teníamos un punto de mínima actividad solar. Y eso hace que puedan haber mutaciones virales por los rayos cósmicos que entran a la Tierra. Pero también los puntos máximos de tormentas solares también afectan el campo magnético de la Tierra y pueden generar también alteraciones en la mutación genética. Yo encontré, revisando históricamente la actividad solar, que la pandemia de la gripa española que ocurrió, donde ocurrieron más muertes de 20 a 50 millones de personas, ocurrió en un pico de máxima actividad solar. La pandemia del 57 y la 68 en un pico de máxima actividad solar, y las dos últimas en mínima actividad solar. Entonces, esto nos lleva a plantear, pues, una hipótesis en la geomedicina de que los virus como cristales están más cerca del mundo inorgánico que del orgánico, están en esa frontera, y que pueden modificarse por esa interacción entre la Tierra y el cosmos, que pueden afectar la mutación del ADN en esos virus y ser más infectantes, por ejemplo. Para ir al abordaje que proponemos en la geomedicina,
como hemos hablado de que todas las moléculas de nuestro cuerpo y de los virus son cristales, ya se ha encontrado que la proteasa que utiliza el virus para reproducirse cuando entra a la célula es un cristal de simetría monoclínica, vamos a ver eso ahora, y que el receptor de todas las células por donde entra el virus a el huésped es un receptor de simetría tetragonal. Eso es importante porque los cristales inorgánicos que tengan esta simetría monoclínica pueden interactuar con estas estructuras moleculares de la proteasa viral y modificar su comportamiento. Es una hipótesis que planteamos. Y lo mismo los receptores celulares, a donde se pega el virus, a todas las células, sobre todo el sistema respiratorio, entonces tiene esta simetría tetragonal. Entonces, cristales minerales de esta simetría pueden modificar el comportamiento para que compitan de alguna forma, para que el virus no se pegue a esos receptores. Entonces, acá tenemos la manera en cómo los virus, aquí está la célula, la membrana celular, los receptores que acabo de mencionar, y el virus, cómo busca ese receptor, se pega a través de este cristal molecular y entra a la célula. Y ya en el interior de la célula, cómo la proteasa hace que codifique para genes que repliquen el virus y sea más infectante. Entonces, estas simetrías, ahora volvemos acá, las encontramos en los cristales, en los minerales. Entonces, para terminar, vamos a mirar cuál es el programa, la propuesta que nosotros tenemos desde el enfoque de la geomedicina. Primero, entonces, limpiar el terreno como una acción preventiva para que el virus no nos coja en esa carga tóxica que nos puede llevar a tener una respuesta inapropiada que nos lleva a enfermarnos más. Entonces, el programa Detox está conformado por el Depurox y el Depursan, que son minerales que ayudan a limpiar los compartimentos biológicos, o sea, tanto el compartimento extracelular, intracelular, como el compartimento sanguíneo y linfático. Estos dos los vamos a tomar 3 pubs de cada uno en un vaso de agua 2 veces al día. Y para ayudar a eliminar la carga tóxica psíquica que está generada por el miedo, por la angustia y por la ansiedad, el Fovox y el Nevisan, 3 pubs 3 veces al día. Aquí me vuelvo un poco porque hablábamos que este virus me ha enseñado algo importante desde el concepto de la geomedicina, que al tener la proteasa que estimula la replicación del virus, una simetría monoclínica, esta simetría corresponde al segundo chakra, que es el chakra donde se asienta el miedo. Entonces yo planteo que a través del miedo, como vibración tóxica, podemos aumentar en nuestros sistemas biológicos la probabilidad de alimentar de alguna manera la replicación viral. Y en esta otra parte, la simetría tetragonal del receptor corresponde al cuarto chakra, que sería el amor o el odio. O sea, cómo el odio y el rencor pueden ser emociones tóxicas que pueden alimentar la posibilidad de que el virus entre con más facilidad a nuestros sistemas, y el amor, por todo lo contrario, sería una fuerza protectora. Entonces, ahí regresamos al concepto de que utilizando cristales o minerales que tengan estas simetrías, podemos ayudar a controlar estas emociones del miedo y de la angustia. Y por último, esta fórmula magistral que he venido pues estudiando a través de todas estas conceptualizaciones, hay estudios que muestran el poder antiviral de la chunguita, especialmente de los fullerenos, en algunos virus como el SIDA, por ejemplo, y en otro tipo de virus. Pero también tiene una acción antioxidante y desintoxicante, y la pirita, que es un mineral de azufre que tiene una acción depurativa, antiinflamatoria y antiséptica. Y los cristales de simetría monoclínica serían estos que hipotéticamente sirven para que no se
reproduzca tan rápidamente el virus en las células. Y los de simetría tetragonal, que son estos, el rutilo, el zircón, la calcopirita, hipotéticamente sirven para que el virus no se pegue al receptor y entre a las células. Esta fórmula magistral es la propuesta que estoy haciendo desde la geomedicina, desde este enfoque para reducir la posibilidad de que el virus entre, de que el virus se reproduzca y esta como acción preventiva para que no nos coja en un estado de intoxicación biológica o emocional o psíquica que nos lleve a tener una infección con una sintomatología mucho más grave.